Urgente, Petro denuncia negocio oscuro de la CPS con las remisiones médicas. Por RTVC Raya Noticias y Opinión. Fecha, 25 de abril de 2025. En un mensaje tan breve como demoledor, el presidente Gustavo Petro volvió a poner el dedo en la llaga sobre el negocio millonario que gira alrededor de la CPS, entidades promotoras de salud, en Colombia. Esta vez, la denuncia vino acompañada de un llamado de atención claro y directo al sistema de salud privado que, por décadas, ha priorizado el lucro de unos pocos sobre la vida y el bienestar de millones de colombianos. ¿A por qué remiten lejos de donde viven a los pacientes, cuando hay servicios cerca de donde viven? ¿A porque las remisiones se pagan con el erario y los llevan a la clínica de los dueños de la EPS para que éste se enriquezca? Escribió el presidente Petro en su cuenta de X, antes Twitter, este jueves. El mensaje no es aislado. Se da en medio de la visita del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a distintas regiones del país, donde ha venido evidenciando con cifras y testimonios los abusos sistemáticos del modelo de salud privatizado. ¿Qué hay detrás de las remisiones médicas lejos de casa? La remisión médica es un proceso fundamental del sistema de salud. Cuando un centro de salud no cuenta con los servicios necesarios, el paciente es enviado a otro lugar donde sí los haya. En teoría, esto debería responder a criterios médicos, geográficos y logísticos. Pero en la práctica, como bien lo señala Petro, las CPS utilizan este mecanismo como una estrategia de negocio, remiten pacientes a clínicas que pertenecen a sus propios conglomerados o a aliados económicos. Aun si esto implica que el paciente tenga que recorrer cientos de kilómetros. ¿Por qué lo hacen? Porque las CPS no prestan directamente los servicios. Ellas intermedian. Y en esa intermediación, como sucede en cualquier negocio, buscan maximizar ganancias. Lo grave es que lo hacen con recursos públicos, dinero del Estado, de los colombianos, de la salud pública. Así, un tratamiento que podría hacerse en el hospital local termina realizándose en una clínica privada en otra ciudad, propiedad de un grupo económico asociado a la EPS. El resultado, más costos para el sistema, más sufrimiento para el paciente y más ganancias para los dueños de la salud. El modelo perverso que Petro quiere desmontar. Esta denuncia del presidente no es nueva, pero sí adquiere especial relevancia en este momento en el que el gobierno libra una de las batallas más intensas en el Congreso, la reforma a la salud. Un proyecto que busca precisamente acabar con la intermediación financiera de la CPS y garantizar que los recursos de la salud lleguen directamente a donde deben, a los hospitales, centros de atención y profesionales de la salud. El sistema actual, heredado del modelo neoliberal instaurado en los años 90 con la Ley 100, ha demostrado ser ineficiente, excluyente y profundamente injusto. Mientras las EPS reportan multimillonarias utilidades, millones de colombianos siguen esperando una cita médica, un procedimiento o una cirugía que nunca llega a tiempo. Y en muchos casos, nunca llega. El presidente Petro ha dicho sin rodeos que la salud no puede ser un negocio, y esta denuncia sobre las remisiones es apenas una de las aristas de un sistema corrompido por la lógica del mercado. El ministro de Salud entra en acción. La denuncia presidencial coincide con las visitas que adelanta el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo a varias regiones, entre ellas la costa caribe y el sur del país, donde ha verificado en terreno las múltiples quejas ciudadanas sobre el mal funcionamiento de la CPS. En una de estas visitas, el ministro señaló que se encontraron casos en los que pacientes eran remitidos hasta 5 horas lejos de su residencia, pese a que había hospitales habilitados en su zona. No es falta de capacidad. Es una decisión deliberada para beneficiar ciertas clínicas. Esto es corrupción con bata blanca, denunció. Hola a todos los pacientes que están allá. Si fuera por las órdenes que ustedes han dado de 100.000 claquetas, todos los que están ahí ya no deberían de estar ahí. Todos están por debajo de 100.000. Ya deberían de estar, era en Villavicencio. Entonces, ¿qué hace usted? Fijarla remitiendo.
¿Y sabe qué le pasa a una familia cuando lo remiten? ¿Usted le paga hotel? ¿Usted le paga comida? No, la EPS le paga. No, ay, ¿le paga? Sí. Cuento. Le da No le cuento. albergue. Albergue. A los A los indígenas de pronto y los meten en una posita. ¿Sabe qué es lo único que sé? Ojalá le tocara a usted y se enfermara aquí, no tuviera familia, y fue puta y la mandaran para Villavicencio o para Bogotá. Para que tengan, y entonces detrás de su familia bregando a ver cómo es usted. No, pero Uno tiene que ser, uno tiene que meterse en los pantalones de la gente. Jorge Morales, Los pantalones de la gente. ministro, pero Cuando uno el se mismo mete en los- sistema, Cuando ministro, uno se mete en los pantalones de la gente. el mismo sistema no permite que los hospitales de baja complejidad los contraten a gente para ¿Quién dice eso? y los Jaramillo también advirtió que se están recopilando pruebas jurídicas y financieras para llevar estos casos ante la Superintendencia de Salud y no descartó sanciones e incluso intervenciones administrativas. La CPS y su silencio cómplice. Mientras tanto, las CPS guardan silencio. Ninguna de las grandes ha salido a desmentir al presidente ni al ministro. Y es que no es fácil hacerlo cuando los datos hablan por sí solos. En los últimos 10 años, varias CPS han sido multadas, intervenidas o liquidadas por desviar recursos, negar servicios, hacer contrataciones irregulares o incumplir con sus obligaciones básicas. El problema es estructural, no de casos aislados. Y aún así, sectores políticos, gremios económicos y grandes medios de comunicación, financiados en muchos casos por esos mismos grupos dueños de EPS y clínicas, siguen defendiendo el modelo actual y atacando ferozmente la reforma a la salud propuesta por el gobierno Petro. El trasfondo político y el pulso por el poder. La denuncia de Petro no solo expone un hecho grave del sistema de salud, sino que también se enmarca en el pulso político de fondo. La disputa entre quienes quieren seguir enriqueciéndose con la salud de los colombianos y quienes buscan garantizarla como un derecho universal. Es por eso que esta denuncia debe leerse también como un llamado de alerta a la ciudadanía. Porque mientras algunos congresistas sabotean la reforma en el legislativo, las EPS siguen operando con total impunidad, enriqueciéndose con recursos del erario y perpetuando un sistema que solo beneficia a las élites del negocio de la salud. ¿Y la justicia? La gran pregunta es, ¿hasta cuándo va a seguir esto? ¿Cuántos informes, cuántas denuncias, cuántos pacientes tienen que sufrir para que el Estado actúe con contundencia? La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y demás órganos de control tienen en sus manos la responsabilidad de investigar estos hechos. No se trata solo de ética, se trata de crímenes contra la salud pública. Conclusión, la salud no es una mercancía. El mensaje del presidente Petro no puede tomarse a la ligera. Es un llamado urgente a repensar el modelo de salud. Pero sobre todo, es una denuncia valiente contra una práctica corrupta que ha sido normalizada por años. Desde RTVC Noticias y Opinión, respaldamos esta denuncia y exigimos respuestas inmediatas a las CPS involucradas. El pueblo colombiano merece un sistema de salud digno, eficiente y sin corrupción. Porque la salud no es un lujo ni un favor. Es un derecho. Y ningún interés económico puede estar por encima de la vida. La carta que destapó la mezquindad, defensa firme del presidente Petro frente a la calumnia de Álvaro Leiva. Por RTVC Noticias y Opinión. El país amaneció atónito el 23 de abril con la publicación de una carta del ex canciller Álvaro Leiva Durán dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. La misiva, con un tono inusualmente violento y carente de pruebas, insinúa que el jefe de Estado padece problemas de adicción y sugiere conductas de índole íntima respecto a su jefe de gabinete, Laura Sarabia. Una maniobra que más que una denuncia parece un acto desesperado por dinamitar políticamente al presidente justo cuando se empieza a ventilar el contenido de la consulta popular. Una carta o una calumnia sin pruebas. En sus palabras, Leiva lanza acusaciones que cruzan la frontera de la crítica política y entran de lleno en el terreno de la calumnia. Figura penal claramente definida en el Código Penal colombiano en su artículo 221. El que impute falsamente a otro un hecho punible, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y multa de 13.33
a 1.500. Salarios mínimos legales mensuales vigentes. Más grave aún es que estas imputaciones no se realizan en una investigación formal ni con ánimo jurídico, sino como una maniobra mediática que busca desprestigiar al mandatario en un momento clave para el país. Petro responde con altura. La respuesta del presidente no se hizo esperar. Desde su cuenta de X, @PetroGustavo, respondió con serenidad e ironía. La única manera para que la prensa publique cartas es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa. Es que París no tiene parques, museos, librerías más interesantes que el escritor para pasar 2 días. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor? Petro desactiva el veneno con elegancia. No baja al fango. No acusa. Se defiende sin gritar. Y con su respuesta deja claro que no hay hechos, no hay pruebas, solo una carta de alguien que se dejó arrastrar por los bajos instintos de la política vieja. ¿Y qué se cocina tras bambalinas? Aquí es donde empieza a develarse el verdadero trasfondo. Justo en el momento en que el presidente empieza a revelar los temas de la consulta popular, instrumento democrático que pondrá en manos del pueblo decisiones clave sobre justicia social, salud, educación y paz. Surgen estos ataques mediáticos que buscan restarle legitimidad. ¿Coincidencia? Lo dudamos. Álvaro Leiva, quien fue parte del gabinete de Petro, parece haberse convertido ahora en ficha de un sector político que quiere boicotear el proyecto de cambio desde adentro. Una estrategia conocida: infiltrar, dividir, sembrar caos. Y cuando no se puede argumentar, se calumnia. Pacho Santos, el coro de la calumnia. Y como si estuviera esperando el pistoletazo, el exvicepresidente Pacho Santos publicó. La carta de Álvaro Leiva destapa el problema de drogas y de extorsión dentro del mismo gobierno. Y una prueba de uso de droga @PetroGustavo @ABenedetti es lo que algunos piden. Santos no aporta pruebas. Solo amplifica el escándalo. Es el clásico guión del uribismo: repetir, inflar, manipular la opinión pública. Pero si nos basamos en que porque alguien dice algo ya es verdad, entonces... Levi Rincón y la respuesta que desarma el relato. El periodista y activista Levi Rincón responde con una dosis de su propia medicina. Haciendo así, entonces las declaraciones de Mancuso dejan claro que usted financió el bloque capital que fue determinante en el asesinato de Jaime Garzón. El exvicepresidente de la República, ¿por qué tendría que reunirse con Mancuso? ¿Es usted paramilitar o un criminal? Golpe certero. Salvatore Mancuso le dijo a la fiscalía que había conocido a Francisco Santos en una reunión que convocó el entonces jefe máximo de las autodefensas, Carlos Castaño. Mancuso aseguró que el encuentro fue en una finca de la vereda del Volador en Tierra Alta, Córdoba. En la misma se le explicó el modelo de autodefensa que en ese momento existía, su causa y su génesis como consecuencia del abandono estatal. Francisco Santos no solamente pareció interesado, sino que lo noté inesperadamente identificado con nuestras posiciones antisubversivas. Durante esa diligencia, Mancuso también dijo que el hoy vicepresidente de la República aduló la manera como operaban los paramilitares en Córdoba. Santos alabó el modelo que le expusimos de cómo funcionábamos en Córdoba y nos manifestó su interés porque las autodefensas algún día pudieran replicar ese modelo de autodefensa en Bogotá. Según Mancuso, Carlos Castaño le propuso a Francisco Santos ser el jefe del futuro grupo de las autodefensas en Bogotá. A mí me sorprendió la propuesta, pero más aún la respuesta del comandante Castaño, ya que le dijo a Pacho que comandara lo que posteriormente se conocería como el bloque capital. A la oferta Santos declinó por sentir que era una responsabilidad que él no sabría asumir. Mancuso aseguró que Santos se volvió a reunir con él y con otros 2 reconocidos jefes paramilitares. Me enteré después que el doctor Francisco Santos se reunió con Rodrigo Tovar en la ciudad de Bogotá en el restaurante Carbón de Palo e igualmente con el comandante alemán. Hubo otra reunión en la que asistió el doctor Francisco Santos. Ellos tienen los detalles acerca de esas reuniones. Si aplicamos la lógica de Santos y Leiva, cualquier señalamiento sin pruebas debe ser tomado como verdad. Pero esa no es la democracia. Ese no es el Estado de Derecho. La ley es clara, la honra se respeta. El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia establece que
A todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Y no olvidemos que el artículo 20 protege la libertad de expresión, sí, pero no ampara la calumnia ni la injuria, menos aún con fines de desestabilización institucional. ¿Le tienen miedo a la consulta? El verdadero miedo no es a una adicción que nadie ha probado, ni a un escándalo que no tiene sustancia. El miedo es a que el pueblo decida. Que sea la ciudadanía la que diga si quiere un nuevo sistema de salud, si quiere justicia ambiental, si quiere la paz total. Por eso estos sectores de poder están enloquecidos. Porque el proyecto del presidente Gustavo Petro no les pertenece. Es del pueblo. Porque la codicia paga a través de sus artículos periodísticos, porque los principales medios de comunicación de Colombia están rendidos a la codicia y la codicia son sus dueños. Por eso nos tratan tan mal y nos insultan. Ni siquiera son capaces de buscar un diccionario la palabra drogadicto. Busquen en Google, como decía el maestro Fajardo. Drogadicto es la víctima de una enfermedad. El drogadicto es un esclavo de alguna sustancia, a veces de algunos actos. Hay drogadictos del sexo, decía yo. Hay drogadictos del café y del alcohol y del azúcar y se vuelven diabéticos. Hay drogadictos del dinero y esos son los peores porque matan y hacen genocidios. Y hay drogadictos de la cocaína y de no sé qué más. La peor droga es el dinero. La codicia mata más en el mundo que cualquier otro y después le sigue el alcohol. Pero que este señor venga a decirle a un revolucionario que es drogadicto es porque no entendió ni jota de la vida. Ni sabe qué es la palabra drogadicto, ni sabe qué es la palabra revolucionario, Benedetti. Revolucionario es el que emancipa, es el que rompe las cadenas físicas del corazón y de la mente. Gracias. Como dicen los cachacos, este señor sí que tiene una contradicción leifumística en el cerebro. Voy a escribir algo sobre eso, no los voy a aburrir en este discurso porque tenemos que hablar de lo que venimos a hablar. Pero yo voy a usar la palabreja francesa muy filosófica, lo hace ver a uno inteligente, deconstruyendo la carta. Lo que encuentro allí no es más sino un oligarca expulsado del club que quiere volver a ser oligarca. Lo expulsaron del club porque habló de paz y era amigo de Marulanda Vélez. Y esos no entran a los clubes de la oligarquía, ni sus hijos se casan con las hijas de la oligarquía.
Yo jamás he entrado a esos clubes porque me importa un rábano las hijas y los hijos y los padres y las madres de la oligarquía colombiana, porque todo lo tienen y no necesitan nada de nosotros. Y ese decepcionado, ese nostálgico de la oligarquía, esperando, como todo oligarca, que los puestos públicos son hereditarios, como los españoles que sacamos de aquí a patadas, con un ejército de obreros, de campesinos, de negros y de indígenas y de mujeres. ¿Creen que los puestos públicos son hereditarios? Yo me preguntaba y me rascaba la cabeza, pero si a este señor ya viejito, que se lo tenían ya para la tumba, por generosidad mía y por respetar lo que había hecho por la paz, porque me enseñó, y a mí sí no me da pena decirlo, qué significa declaración unilateral de Estado. Yo no tenía ni idea. Y el hombre, con mucha astucia y sapiencia, metió ese término cuando Santos llevó a las Naciones Unidas el acuerdo de paz de la FARC. Y resulta que eso es superior a la Constitución y a la ley colombiana, y es obligatoria para todas las generaciones de colombianos. Y le están poniendo conejo a la paz, la misma oligarquía de la que hace parte este personaje. Y reconozco que me enseñó eso, fue lo único que me enseñó. Pero desconozco que después de haberle dado un cargo de tanta responsabilidad y brillo universal como la Cancillería, yo pensando en mi interior, corazón ingenuo, por eso es que a uno le dan 3 vueltas y después termina chillando por ahí, pensando, no, es que es la mejor forma para que termine la vida política larga de un conservador que se atrevió a hablar de paz y que fue constituyente del M-19, pero ahora entendí que no quería a nadie del M-19, porque como a mí lo consideraba era su sirviente, su siervo, su peón, y que lo que yo había ofrecido con tanta generosidad, él lo intuía como su derecho divino y el de su hijo, y el de su nieto, y el de su bisnieto. Y así son todos los oligarcas, y por eso esos apellidos se repiten una y otra vez en la presidencia de Colombia, como si la presidencia de Colombia no fuera una democracia, sino una aristocracia hereditaria por derecho divino que compran con el dinero sucio del narcotráfico. Y ahora entiendo, claro, no podía darme gracias, compañero. Era que insultarme y atravesarme una daga como a veces cierto lumpen bogotano hace por la espalda. Morder la mano. La víbora nunca deja de morder en toda su existencia. Pero no vengo a hablar de él. Solo quería decir la palabra drogadicto que él mencionó. Porque no solamente la oligarquía se cree con el derecho de heredar el dinero público de todos los colombianos y hacerlo particular en haciendas y en bienes particulares. Él y sus hijos y sus nietos, ellos no son de las estirpes olvidadas. Ellos son los de la gracia divina, creen, y que por siempre gobernarán a Colombia, y por eso creen que en el 2026 van a regresar. No pasarán. Su tiempo terminó, entiéndanlo. Su tiempo ya terminó. Por eso a veces me gusta un poco vanidoso que no me vea tan viejo. Es una venganza, a mi manera. Suavecito. Salgo más joven que como entré. Todos sus insultos de todos los días en esa prensa me resbala porque son mentiras.
no tanto el café del que hablan por ahí. Me da energía el pueblo. Los drogadictos en Colombia de cualquier cosa, incluidos los de los drogadictos al dinero, hay que tratarlos con psicólogos y psicólogas. Hay que tratarlos con afecto, señor escritor. Ojalá no tenga un nieto drogadicto de la droga, porque entenderá lo que estoy diciendo. La única vacuna contra la drogadicción se llama amor. Y como hay tanta falta de amor allá en los Estados Unidos, fríos, gélidos y solitarios y aburridos, por eso es que hay tanto drogadicto en los Estados Unidos y tratan de resolver su problema no por el derecho que es generar más amor en los Estados Unidos, sino por la inversa, que es matar a los colombianos o hacerlos o dejarlos matar. Drogadicto no es un pecado, señor oligarca. La mayoría de sus hijos son adictos, sino a la droga, al dinero. Es una enfermedad que se trata. Pero nunca le achaque esa enfermedad a un revolucionario que ha durado toda su vida intentando hacer una revolución soñada. Porque es lo contrario. Yo no digo que los revolucionarios no tomen trago y por ahí se fumen no sé qué. Yo soy alérgico al humo. Y no me puedo tomar los tragos que se toma Benedetti porque me da un ardor aquí porque me operaron y me dejaron incapacitado para el alcohol. Y me da nostalgia. No es porque consuma, es porque no abusen y porque no se esclavicen. Y un revolucionario jamás será esclavo. Cuando me llevaron a la cárcel, a la tortura, nunca vieron que me rendía, porque era libre de corazón. Y entonces no asignen esa palabra, lean un poquito. Hoy el mundo se va a llenar de revolucionarios y revolucionarias porque se necesita cortar las cadenas de la mente, atadas a la televisión de los comerciales diciéndonos mentiras mientras nos están llevando al abismo como un rebaño, que es el abismo de la extinción humana. Ya tenemos otro virus encima, del cual tenemos que defendernos. Revolucionario es lo contrario de esclavo. Por eso Jesús, aun tomándose el vino, cuando se tomó la copa de licor, como dice la canción, dijo: se reparte el pan y se reparte el vino, y esto es una comunidad. Palabras revolucionarias que ahora no se entienden. Repartimos los dones, incluido el vino. Y no por eso era un esclavo o un adicto quien se le ocurriría decirlo, sino un viejo que ya empieza a ver que su otoño del patriarca llegó y que no puede heredárselo a su hijo ni a su nieto. Emancipar los seres humanos. Eso es la consulta popular. Me pueden insultar con los palabrotas que quieran, me han matado 1000 veces, hasta en fotos me vi muerto y me dio susto. Me habían matado en Santa Fe, como Abelito, no llores. Vi mi féretro y mi cadáver en fotos repartidas por las redes, pero lo único que no me podrán quitar es que yo sea un emancipador de almas y de cuerpos y de sueños. Así que pónganme esa palabra. Soy lo contrario de un esclavo y quiero y lucho porque nadie sea esclavo ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Y por eso en aquel día, frente a la multitud, yo propuse a nombre de mi gobierno que hiciéramos una consulta popular para definir la suerte de las reformas. Que el pueblo decida. ¿A qué le tienen miedo, senadores? Si el Congreso de la República, yo estuve 20 años allí,
Hice de eso y me fue bien, hice buenos debates, nunca pude aprobar ninguna ley porque solo aprobaban las leyes del capital y la codicia y no las leyes del pueblo. Estoy hablando por horas. A propósito del que dijo drogadicto en una carta, no contó que él haciéndome así todo el tiempo. Yo era el presidente de Colombia y están acostumbrados a hacer con el presidente así todo el tiempo. Y hay presidentes que se lo creen. Se vuelven orgullosos y vanidosos y se engordan. Pero ese mismo que puso la palabra drogadicto en la carta, todos los días debía diciéndome, este es el camino para hacerse reelegir. ¿Cómo así? Entonces dice que soy de lo peor, que no. Y entonces todos los días siendo canciller me indicaba el camino que tenía que utilizar para hacerme reelegir. Esa es una contradicción ni la hijuemichica. Le llaman hipocresía y doble moral, típica de algunas regiones de sus clases ricas de las altas alturas sabaneras. Entonces, ¿para qué quería que me reeligiera? Yo siempre le dije que no. No me interesa. El día que vuelva a la presidencia de la República será porque el pueblo ha hecho una revolución. Presidente es su jefe. No vine aquí a hablar de reelección. Ninguna pregunta de la consulta popular como víboras, decían algunos que íbamos a meter, habla de reelección. No queremos. Les voy a confesar por mi experiencia propia, que he pasado lo peor de lo peor en mi existencia, aún cuando me torturaban, que no fue nada fácil, aún cuando me tocaba enterrar a mis amigos asesinados, aún cuando la desesperanza decía perdimos todo y ya no hay futuro. Lo peor de mi existencia humana es haber estado cerca del poder. Yo soy un tanto ácrata, para no decir la otra palabra, si no la prensa me levanta a insultos. Libertario de verdad. Habrá un mundo sin poder. Eso plantearon los socialistas del siglo XIX y se les olvidó en el siglo XX. El mundo de la libertad es un mundo de superación de las necesidades fundamentales y del poder. Y aunque es difícil plantearse esa quimera, ¿cómo será un mundo sin poder? Una familia sin poder, una esquina del barrio sin poder, una sociedad sin poder. Uno se puede imaginar, no como en el siglo XIX pensaban que era destruyendo el Estado y acabando el Estado, una sociedad sin Estado, sino que es repartiendo el poder tal cual Jesús lo hizo con el vino a todos los integrantes de la sociedad humana. Es disgregando el poder en la gente. El poder no es mío porque me convertiría en monarca y en lo contrario de lo que soy y contra lo cual he combatido.
Me tocaría combatirme a mí mismo si fuese un adicto al poder como ciertos expresidentes. Por eso no me quita el sueño la reelección. Me quita el sueño la historia. Y voy a ser más claro. Bolívar estuvo en esta casa donde... Atrás, allá. Bolívar estuvo allá. Bolívar le había ganado el ejército español, el más poderoso en ese momento. Bolívar había andado a caballo, cabalgando con su bandera, gritando libertad por miles de kilómetros. Y había libertado naciones enteras y pueblos. Y por donde pasara y se quedara en una noche había cola, esperando sus favores eróticos y bailarines. Y aquí estuvo, aquí durmió el libertador, el emancipador. ¿Y qué estaba haciendo ahí después de tanta victoria y de tanta poder y de tanta gloria? Se iba del poder. Quizás soñaba con amar a una mujer o que iba a resucitar la propia que murió. Quizás estaba asqueado de la hipocresía y de la traición. Lo había intentado matar su general mismo. Y fue Manuelita el que lo salvó, enamorada, con su espada que yo guardo desenvainada y que voy a presentar de nuevo ante el pueblo en la Plaza de Bolívar este 1 de mayo. La espada tiene el poder, no yo. Le voy a pastar levantada y brillando en su acero gris, libertario, frío quizás, que tiene el poder de conducir de nuevo a todo el pueblo colombiano hacia la independencia, hacia la libertad, hacia la democracia. Esa espada tiene el poder de tantos que murieron por ella, tras ella, de sus sueños que siguen siendo los sueños de este pueblo en este siglo. Voy a levantar esa espada para que esa espada siga gobernando a Colombia. Bolívar se fue a morir a Santa Marta. Y así lo hicieron muchos Garibaldi, que quiero mucho porque mi familia venía entre ellos. Camisas rojas, soñadores, no sabían de la palabra socialismo. Crearon la República Italiana. Pero Garibaldi no se quedó a coronarse de rey, ni a elegirse primer ministro ni senador. Garibaldi, humilde, cogió una guitarra y se vino en un barco a las tierras de Argentina y Uruguay e incógnito murió en los brazos de una mujer. Yo soy como Bolívar y Garibaldi. No me gusta el poder. Me da alergia. Y por tanto hay que alistarnos, sí, porque no soy ingenuo a gobernar. Pero el primer hecho de ese gobierno que viene es la consulta popular. Y explicaré por qué. Porque el Senado tiene dos opciones en este momento. La que quisiera en su corazón y rápido es decir no a la consulta. Yo dije ahí en la Plaza de Bolívar, el pueblo los va a sacar, señores senadores. Ellos creyeron que estaba diciendo que entraran allá al recinto y lo sacaran de las mechas. No estaba diciendo eso. No soy violento y respeto el voto popular. Lo que estaba diciendo es que si un representante del pueblo, como dice la Constitución, que se hace elegir con la voz del pueblo y va a esa curula a representar al pueblo, lo traiciona. El pueblo tiene todo el derecho de decirle bye bye, usted no vuelve más. Y claro que vamos a ver voto por voto. Y no es una amenaza como dicen en la prensa.
Sale Cepeda el malo a decir: Petro me amenazó. Deje de llorar. Responda con política, que para eso venimos. Si los amigos de Efraín Cepeda se les ocurre negar la consulta popular, el pueblo va a borrar a esos congresistas de la historia de Colombia. Y la consulta de todas maneras se hará. Los ríos no se pueden detener. Y lo que hicimos en esa plaza de Bolívar aquel día de los 200 municipios bolivarianos, gran colombianos, fue armar un río torrentoso que cada día crece más y más y no se va a detener. Va a llegar hasta el mar de la democracia popular. Y esa es la importancia de la consulta. Por eso el poder me resbala. Porque lo que estamos invitando no es a votar por Petro. Muchas veces lo he pedido y ustedes me han ayudado. Nunca me han abandonado. Quizás el momento de las elecciones pasó. O quizás me vaya como cualquier militante a subirme a una tarima de pueblo en pueblo a levantar los espíritus. Porque no nos vamos a dejar derrotar. Pero lo que estamos invitando aquí es a la esencia de este discurso largo y de lo que vamos a hacer en adelante. Es que el pueblo va a votar por el pueblo. Por primera vez, algunas veces lo ha hecho. No va a votar por ningún politiquero bueno o malo, cualquiera que sea su nombre o su color. Muchos se engañan en el discurso. Claudia me ha engañado 7 veces. La mujer que más me ha traicionado en mi existencia. No, vamos a votar por los derechos de la gente. Y Fico sí tiene razón cuando Fico no... Fincho y Fico se parecen, entonces los confundo. Son igualitos. Tienen razón en que, oiga, en que en esas preguntas deberíamos todos votar por ellas, dijo. Entonces, ¿por qué hundió la reforma laboral, que era lo que traía? Era esas preguntas en forma de ley. ¿O es que no se las leyó o qué? Lo que hundió en la Comisión Séptima del Senado son las mismas preguntas, pero eran afirmaciones en el proyecto de ley. Que el día termine a las 6 de la tarde, oiga, qué cosa tan terrible y revolucionaria y radical ha planteado Petro. No es que el día no termina a las 6. Los bestias fueron los que dijeron que en Colombia el día terminaba a las 10 de la noche. Bestias, esclavistas. No les gusta que les diga. Pero lo que estamos preguntando al pueblo es tan simple y de perogrullo que da pena preguntarlo. ¿Cómo es que nos toca hacer esas preguntas? Porque no se aceptan en las leyes. Porque la codicia es tan grande en Colombia y tan sanguinaria que quiere convertir a cada trabajador joven y viejo del campo y de la ciudad en un esclavo. Indigno. Pues sí, señores, vamos a votar que el día termina a las 6. Porque si termina a las 6, todo aquel o aquella que trabaje después se le paga el doble por hora. Y esto no es radical, esto existe hasta en los Estados Unidos, en Wall Street, y en París, y en los Champs-Élysées, y en Londres, y en Berlín, tan hermosa que es. Existe en el mundo, solo que aquí nos tienen como parias, aquí nos tienen como la estirpe olvidada sobre la cual se puede lanzar latigazos, robar y matar. Oiga, y entonces preguntamos,
¿Y el pueblo colombiano quiere que el sábado y el domingo sean festivos? ¿Nos tocó? Oiga, ¿y el pueblo colombiano quiere que una mujer cuando menstrua siendo trabajadora puede ir a un médico? Oiga, ¿y el pueblo colombiano quiere que el campesino y la campesina y la vieja, después de gastar toda su vida bajo el sol y sobre el surco, alimentando a la humanidad, tengan una pensión? ¿Qué acto de injusticia es ese? Sale el gorilaje del jefe del gremio y decir antitécnico. Oiga, qué antitécnico es que una mujer en Colombia, por el simple hecho de ser mujer, una vez críe sus hijos y trabaje, pueda tener un bono pensional para vivir sus vidas. Qué antitécnico es que haya justicia. ¿En qué mente tan pobre espiritualmente lo formaron como para decir que la justicia es antitécnica? Si la justicia es antitécnica, entonces arrodíllese ante su Dios Hitler y Mussolini y Franco y los que mataron como chulavicas a decenas y centenares de miles de gente libre en Colombia. Adoradores de Hitler, que son los adoradores de Baal, que decía la Biblia, solo creen en el Dios dinero y entonces consideran que el más mínimo acto de justicia es una bofetada a su corazón, a su familia, a su ciudad. Eso es lo que estamos proponiendo, que ustedes voten por sus derechos y que los marquemos con sangre en el mármol para que dure para siempre, porque después iremos por más derechos y más derechos, porque al final esa bandera colombiana volverá a ser lo que es, la bandera de la libertad, la bandera de la dignidad, la bandera de la justicia, la bandera del gran Bolívar, la bandera de la gran Colombia. Este 1 de mayo, este 1 de mayo debe borrar las manifestaciones de las 200 plazas y municipios, porque serán 1000, serán multitudes, millones y millones de personas. Tratemos de hacer conciencia, hay que comunicar el tiempo de Rosel Nicolacol, no lo va a hacer. Nomás mire lo que me pasa solo por salir. En lo que ellos creen son sus canales, y esos canales no son de ellos, son del pueblo. Que los hemos prestado por una plata. No nos obliguen. ¿Cómo así que entonces el presidente y jefe del Estado no puede hablar con sus canales? Ustedes no son los dueños de sus canales. Y en las normas está establecido que el jefe del Estado puede hablar libremente. Si el jefe del Estado no habla libremente, no habrá ningún servicio de Colombia. El jefe del Estado tiene que dar el ejemplo de la libertad. Y por eso no me dejo censurar. Tengo que agradecerle a la Corte Constitucional con la que he discutido y no estoy de acuerdo en muchos temas. Que no es que la persiga como hicieron otros. Nosotros no estamos poniendo micrófonos para oír las conversaciones con la esposa o con la novia o las sentencias. Nosotros no estamos persiguiendo a ningún magistrado de Colombia porque los respetamos. Ya se sabe la verdad del Palacio de Justicia y la repito porque ahí sí la prensa no la repite después de décadas de decir que estábamos al servicio de Pablo Escobar. ¡Mentirosos! No saben lo que es un revolucionario, otros iguales que el drogadicto, el que usó la palabra drogadicto. No, señores, fuimos al palacio, no yo personalmente, porque estaba preso, a pedir paz. Paz, porque se había roto una tregua.
Y no se preguntó ningún periodista por qué si esos combatientes del M-19 entraban y subían y dejaban el primer piso y se quedaban en el segundo y en el tercero, ¿por qué se quemó el palacio desde el sótano? Ni una pregunta siquiera que mordisquee el cerebro. Tienen que repetir la historia oficial. ¿Y por qué querían los narcotraficantes quemar sus procesos de narcotráfico si es que los estaban pidiendo en extradición, y para pedir en extradición los procesos están en Estados Unidos? ¿No se nos ocurrió hacer la pregunta? Que los procesos de Pablo Escobar no estaban en Colombia, estaban en los Estados Unidos, y por eso lo pedían en extradición. O si no, ¿cómo lo iban a pedir? Bobos no eran. ¿Y entonces qué expedientes quemaron? Sería la pregunta de un buen periodista o de un buen historiador. Los expedientes de miles de ciudadanos y ciudadanas torturados en la Brigada de Institutos Militares, el Batallón Charri Solano y la Brigada 13 de Bogotá y otras. En el gobierno de Turbay Ayala, y el abuelo de Uribe Turbay. Miles de ciudadanos torturados, muchas veces muertos. Felisa Burstein, para el que lea por ahí quién era, llevada al cantón y torturada. Y Gabriel García Márquez, llevado al exilio. Y entonces quemaron fueron los expedientes de las torturas para nunca ser juzgados. ¿Quiénes? Los que ya tenían pacto con el narcotráfico. Pero no quiero irme a esa historia. Lo que sí quiero irme es a esta nueva historia. Porque Colombia no volverá a ver sus palacios de justicia quemados y sus magistrados asesinados. Y yo soy garante de eso, así tumben las reformas y las leyes y los decretos. Porque primero está el principio. Y el principio es una justicia libre, independiente y poderosa. Porque no tendremos paz en el futuro si no lo logramos. Una justicia arrodillada a la politiquería y la corrupción solo nos hará matar entre nosotros. Y tengo que agradecerle a la Corte Constitucional entonces que hoy o ayer se haya parado firme tal cual la Sala Constitucional cuando hundió la reforma constitucional de Turbay. Mi profesor y maestro Gaona, que murió en el palacio, lo hizo. Y yo me acuerdo de ese homenaje que hicimos como estudiantes allá en el externado de Colombia, cuando había pensamiento libre y liberal en el país. Se ha perdido. Claro que nosotros lo que queremos es que el pueblo al final vote por el pueblo. Y que el pueblo sea poder. Eso que escribimos en la Constitución, eso que luchamos desde antaño, la palabra democracia, no es una palabra, tiene que ser una realidad. Y si yo me pongo a averiguar qué es democracia, democracia no es más que el poder del pueblo. Y entonces, ¿por qué un senador tiene que decirle no a la democracia si él es hijo de la democracia? No puede haber esa contradicción, y desde aquí les digo a todos en todos los matices: voten por la consulta popular, abran las alamedas de la democracia, cierren las callejuelas de la violencia, porque si no la violencia nos ahogará a todos. Y no estoy amenazando. Estoy simplemente mirando una realidad que todo colombiano reconoce. Si abrimos la democracia, habrá paz en Colombia y habrá un país enorme y bello y podrá solucionar hasta su peor problema. Y el Senado hoy tiene la llave. Y no estoy implorando porque sé qué pasará si no lo hace. Pero sí le solicito como patriota y como jefe del Estado: no le dé la espalda a su pueblo, reconcíliese con su pueblo, porque la razón de ser de un representante en el Congreso de Colombia es obedecer al pueblo, no a la mafia, no al jefe del partido,
no a la codicia, al pueblo. Y esta vez tienen una oportunidad de oro, que es reconciliarse con el alma popular, recordar a Rafael Uribe y otros. La consulta popular es para que la gente vote por sus derechos, los más simples. Y este 1 de mayo entonces lo vamos a demostrar. Este 1 de mayo tenemos que salir a mostrar si es verdad que el pueblo de Colombia quiere la consulta popular, como dicen las encuestas. Es nuestra prueba de fuego. Si de verdad queremos cambiar la historia de Colombia, si esa palabra cambio, dialéctica, porque los ríos siempre cambian permanentemente y así es la historia de los pueblos, cambio permanente, esa es la labor y el oficio del revolucionario, cambiar y cambiar y cambiar, cambiar todo, sentir que es necesario cambiar todo. Pues este es el momento del cambio, ahora sí lo vivimos. No era cuando andaba entre las corbatas de Leiva o de Gaviria o de Ocampo o de no sé quién más. Es en el alma popular que se vive el cambio y es ahí donde reside su fracaso o su éxito. Este 1 de mayo queremos 10 millones de colombianos en las calles. Y en toda vereda de Colombia, que esos miles de campesinos, que son 1.200.000 en este momento que se han inscrito para recibir tierra, salgan a la calle. Que las madres comunitarias salgan a la calle, que la niñez de Colombia salga a la calle a pelear porque haya sol y oxígeno en la atmósfera cuando crezcan. Que la gente de la ciudad salga a la calle. Si estamos peleando porque las mujeres reciban una pensión una vez la edad llegue, así hayan sido amas de casa o campesinas, porque igual son trabajadoras, o es que criar hijos no es trabajo, ¿o qué? Dígamelo a mí que me ha tocado criar varios. Pues entonces, si eso es así, pues que la mujer que va a ser madre, cabeza de familia y algún día anciana, que la mujer en general desde que es joven salga a las calles de Colombia con alegría, con berraquera, como guerrera que es. Que lo más bello de la mujer colombiana no es simplemente lo que sacan en fotografías, lo más bello es que es guerrera del corazón y cuidadora de la vida. Y yo quiero ver a los hombres trabajadores, que somos millones porque yo trabajo. No me la paso parrandeando, yo no voy a los clubes sociales. Tengo mis formas de descansar el alma, pero no en los clubes, ni en las fiestas, ni en las discotecas, ni en las borracheras, ni en nada de eso. Y entonces esos hombres que trabajamos, que queremos que la mejor cueva calientica sea para sus hijos, que queremos que no falte el pan, y nos esforzamos porque nos esforzamos y cuesta trabajo en Colombia que no haya pan, que haya pan. Y que esos hombres que sabemos de la tuerca y del tornillo y del libro y de la idea, salgamos por millones a la calle y le mostremos al Congreso de la República cuál es la base de la patria nacional. Y que no osen desconocerla ni insultarla. Millones de colombianos este 1 de mayo, invito a todos los rincones de la patria colombiana a salir con la bandera, a gritar libertad y democracia, a sentir en el corazón al libertador Bolívar, a sentir las ideas grandes, no las pequeñas, por las que nos matamos a veces. La idea grande de la gran Colombia, la idea grande de ser el corazón vital del mundo, la idea hermosa de que somos ya el país de la belleza y que su belleza más grande es su propio pueblo, porque es un pueblo criado en las luchas de Bolívar, quizás uno de los pocos pueblos del mundo
que se constituyó y se fundó en torno a ser libres, en torno a tener el espíritu libre, en torno a tener el corazón libre, así no lo hieran por el camino, que sabemos como pueblo que es la libertad y que no nos la vamos a dejar quitar y no nos van a conducir jamás como esclavos a los talleres o a los campos de concentración o a las fosas comunes como estaban acostumbrados los oligarcas de Colombia. Es la hora del pueblo. El 1 de mayo es la hora del pueblo, es la hora de Colombia, es la hora de la esperanza, es la hora de la libertad y de la dignidad. Y con la espada de Bolívar en la plaza de Bolívar de Bogotá va a resplandecer esa espada en todas las plazas de los municipios de Colombia para alumbrar el corazón, para alumbrar el cerebro, para alumbrar el camino hermoso que nos lleve a la victoria, al triunfo popular, a la democracia y a los derechos del pueblo y hacer realidad la Constitución de Colombia. Y no pondremos más a Bolívar de estatua, lo pondremos vivo en el corazón de cada colombiano y colombiana. ¡Que viva el país de la belleza! ¡Que viva Colombia democrática! ¡Que vivan los derechos del pueblo! El pueblo ni un paso atrás. Ahora sí, le llegó la hora al pueblo. Gracias por haberme escuchado. Señor presidente Gustavo Petro Urrego. Y con la intervención del mandatario de todos los colombianos, damos por finalizado este encuentro de instalación de los comités ciudadanos por el sí a la consulta popular en todo el país. Invito a los asistentes a permanecer en sus lugares mientras el señor presidente y su comitiva se retiran del lugar. Bueno, el presidente Petro ha tenido que soportar muchas traiciones, deslealtades e intentos de asesinarlo no solamente físicamente, sino destruirle su imagen, destruirlo moralmente, y esto es un nuevo episodio. Así que aquellos tal vez huérfanos de poder, sin un lugar de reconocimiento, tal vez acostumbrados a eso, aun cuando digan que están buscando tener una consideración responsable con el presidente Petro, tratar de hacerle acusaciones sobre comportamientos personales es definitivamente reprochable. Pretender destruir al presidente Petro cuando representa a millones de colombianos y colombianas es definitivamente obtus el deseo de transformación, de enfrentar a élites, a dobles moralismos que han subsumido a la población colombiana, que la han llenado de sangre y de tristeza. Definitivamente no va a tener el eco que pretenden algunos. El presidente Petro, nuestro absoluto respaldo como pacto histórico, como congresistas de nuevas y viejas generaciones, porque el rumbo del país será de transformación y el presidente Petro está ya marcando la historia de Colombia. Yo me puse a mirar el registro fotográfico del viaje a París que supuestamente hacen referencia en la carta, o que hace referencia a Álvaro Leiva en la carta. Este viaje a París, busqué hasta en la Cancillería, sería queridos amigos, donde Álvaro Leiva era canciller, que fue del 21 al 23 de junio de 2023. Me hice una pequeña investigación que la puede hacer cualquier periodista, porque esta página que les estoy mostrando es una página que nos dan a todos los medios que cubrimos presidencia, que cubrimos la información, para que saquemos las fotografías de lo que hace el presidente. El presidente llega el 21 a París. Miren, acá está, esta es. El 21 llega el presidente a París, y de ahí hasta el 23, que la última reunión es esta, la que ustedes ven aquí arriba, hay registros fotográficos del presidente en los diferentes eventos. La llegada fue el 21, el 22 dice cumbre para un nuevo pacto financiero, el mismo 22 tiene una reunión bilateral con el presidente de Kenia, el mismo 22 tiene una reunión también, París, almuerzo con políticos, ese mismo 22, o sea, llega el 21, el segundo día, el 22 tiene otra reunión
con el presidente del BID. El 22 tiene otra reunión con el presidente de Francia. Y el 23 tiene una reunión bilateral con Barbados. Y ese mismo 23 tiene una reunión con la comunidad colombiana. Tiene registro del 21, 22 y 23. No cuadraría la desaparición del presidente Gustavo Petro durante 2 días. ¿Qué fecha era? Les tengo todo, queridos amigos, para que no digan que yo estoy mintiendo. El 23 de junio era un viernes, o sea que él estuvo viernes, jueves y miércoles en París. El siguiente registro fotográfico del presidente Gustavo Petro es el 26 de junio. ¿Esto qué quiere decir? Que el lunes el presidente ya estaba en Riohacha. Si se desapareció el presidente fue sábado y domingo. Pero un vuelo de París a Bogotá son fácil 10 horas, 12 horas. Lo más probable, las personas que han viajado, la prensa que ha viajado con el presidente, se acaba un evento y arrancan de una vez, terminan el evento a los que fueron invitados y arrancan de una vez para el país. O sea que prácticamente fue un día viajando de París a Bogotá. Y el otro día, pues no sé, viajaron el sábado en la mañana para llegar el sábado en la noche acá a Bogotá, pues no lo sabemos. Llegaron el domingo en la madrugada, pues no lo sabemos. Pero entonces no cuadra muy bien lo que dice Álvaro Leiva. No tengo la verdad absoluta, yo solo me estoy basando en hechos, en factos. Estos son factos, les estoy contando hechos, los registros fotográficos del 21 al 23 y la próxima aparición del presidente es en Riohacha el 26, el lunes. Así que como que la vaina no cuadra, la vaina no cuadra mucho, ¿no? No cuadra mucho. El siguiente viaje del presidente Gustavo Petro a París fue para los Juegos Olímpicos. Allí el presidente Gustavo Petro publica una foto con sus nietas. Esto fue el año pasado para los Juegos Olímpicos en 2024, pero no aplicaría la investigación porque Álvaro Leiva ya no estaba de canciller para esa fecha. Entonces no aplicaría ese viaje. Álvaro Leiva estuvo hasta mayo. Los Juegos Olímpicos fueron en julio. Y ahí el presidente Gustavo Petro sube una foto con sus nietas. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente Gustavo Petro se acostumbra cuando viaja visitar a sus familiares. Tenga como eje el agua potable para Santa Marta en poder de la gente y que de allí, de ese día, en Santa Marta, donde murió Bolívar, donde nació Feynman, el enorme dirigente, donde nació nuestro querido Almarales y otros, y Alfonso Yaquín allí en Santa Marta, podamos gritar con voz bolivariana y libertaria que nace de nuevo el sueño de la gran Colombia y nosotros no lo vamos a dejar morir. Pensaba en esa plaza entonces, ¿qué digo? Y lo que resultó después de leer las normas de Colombia, de saber que nos iban a traicionar las senadoras que ponen el Cristo de espaldas, o más bien el Cristo de cabeza, y que se burlan del obrero y de la obrera, que esas normas nos podían salvar la vida y al pueblo, y que no importaba que hundieran la reforma laboral después de 2 años de intentarlo. Paréntesis, miren que el mismo Cepeda Efraín el malo ahora dice, me dio ganas de, lo que pasa es que yo no soy violento, pero sí se merecía ahí que alguien sonara una bofeteada, no real, sino simbólica, porque la violencia salió de nuestros corazones y el odio también. Quien deja dominar su corazón de odio o quien deja dominar su corazón de codicia ya está muerto. La codicia mata la vida. Y por eso en Colombia nos estamos matando tanto. Porque en Colombia la codicia ha ganado millones de corazones. Y esos millones de corazones codiciosos no van a encontrar el camino de la primavera, de la belleza, el camino de la paz. Quitemos la codicia de nuestros corazones y encontraremos la belleza y el bienestar y la calidad de la vida. Decía Efraín Cepeda entonces, oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso.
Yo no digo groserías, pero quise decir una. Mucho HP. Duré 2 años, lo invitaba a mi oficina, me llevó de regalo un hijo de fotos de la hija. Y yo lo puse generoso ahí para que todo el mundo las viera. Y siempre me decía, no, es que yo voy a concertar, Petro, yo sí quiero el diálogo. Y apenas salía a mi oficina y llegaba a la plenaria, lo primero que hacía era hundir las reformas que presentábamos. Como si fueran basura. Le pagaban o no sé qué. Cierre. Desde RTVC Raya Noticias y Opinión hacemos un llamado a la ciudadanía, no se dejen manipular. Exijan pruebas. Lean la Constitución. Y sobre todo, defiendan la democracia. El presidente Petro no está solo. Está con el pueblo. Y esta historia no la van a escribir los calumniadores, la está escribiendo la gente en las calles, en las urnas, en las redes. Con la verdad, con dignidad, con justicia. Amigos y amigas de RTVC Raya Noticias. Si disfrutan nuestro contenido y quieren apoyar este espacio de información independiente, los invito a seguirnos en Facebook como RTVC Raya Noticias. Suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar todas las notificaciones en la campanita para que no se pierdan ningún video. Unirse como miembros del canal para ayudarnos a crecer aún más. Apoyar nuestro contenido con los botones de like, gracias, super stickers y super chat. Si deseas apoyarnos por Transfilla, en el video dejamos el número de cuenta. Tu apoyo es fundamental para seguir informando con compromiso y verdad. Y mil gracias por ser parte de esta comunidad, nos vemos en la próxima emisión.